Hoy vamos a hablar de lo que es el esquema y la imagen corporal, ¿sí? En el dossier está ¿cómo se llama? El texto. Acá hay un cartelito que no me deja. Así que ahí van a encontrar toda la información. Yo más o menos la resumí, así la podemos explicar y la podemos compartir, ¿sí? Comenzamos entonces. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el esquema corporal? El esquema corporal y la imagen corporal son muy importantes en la gimnasia, como así también en la educación física y en la formación de las personas. ¿Por qué? Porque en el caso de el esquema corporal, va a ser una representación de la conciencia del cuerpo que nosotros tenemos, ¿sí? Es una representación que nosotros tenemos en el cerebro. Va a ser como un modelo interno que nosotros tenemos de nuestro cuerpo y de las partes del cuerpo en el espacio, en movimiento, ¿sí? Como así también en reposo. O sea, es como un reconocimiento que yo tengo mental de mi cuerpo, de mis manos, de mi cabeza, de mis piernas, etcétera. Ya sea en movimiento, por ejemplo, cuando estoy haciendo una carrera, o cuando estoy en reposo sentado comiendo. Por ejemplo, yo cuando estoy sentada, ¿sí? En la silla, yo si cierro los ojos, sé qué movimiento hacer para tocarme la cabeza con la mano, porque yo ya tengo la conciencia corporal de a dónde se encuentra cada parte de mi cuerpo, ¿sí? Es eso. Bien, se va a construir este esquema corporal a partir de diferentes operaciones que no van a ser conscientes, ¿sí? Que van a ser de tratamiento de información multisensorial. Cuando hablamos de multisensorial, estamos hablando de diferentes sensaciones. ¿A través de qué? A través de los sentidos, del gusto, del olfato, ¿sí? Y todas estas experiencias que yo voy adquiriendo desde pequeño van a crear una conciencia en mi cerebro de mi cuerpo. Es por eso que cuando vieron que ahora se usa mucho la estimulación temprana en los bebés, ¿sí? Vieron que hay equipos médicos o de kinesiólogos, de ciertas personas que hacen todo ese tratamiento a los chicos y estimulan a las mamás para que lo hagan. Desde cantarle una canción, ¿sí? Jugar con las manitos cuando cantamos, hacerles diferentes estimulaciones, o acostar el bebé. ¿Conocen el gimnasio de los bebés? Que tienen como un arco encima, vos lo acostás en la mantita y tienen como un arco con diferentes colores, formas. ¿Cómo? Tienen como juguetes. Claro, tienen como juguetes. Bueno, todos esos juguetes son para que ese bebé, ¿sí? Vaya formando en su cabeza, vaya experimentando primero diferentes sensaciones frente a los colores, como a las texturas. También vieron que algunos tienen espejito, otros son como más rugosos, otros hacen ruido, ¿sí? Esos juguetes de bebé te van creando un registro en tu cabeza, que te van a servir para formar el esquema corporal, entre otras cosas. Este esquema corporal se va a ir afinando con las diferentes experiencias motrices que yo voy a tener en mi vida y va a permitir que el movimiento que yo realice sea coordinado y esté en función de la resolución de algún problema. Por ejemplo, cuando yo soy chiquito, que quiero aprender a desplazarme, ¿sí? De a poquito voy a ir posición a posición, probando, ¿sí? También seguramente la estimulación de mis padres o de quien me cuide, para pararme en 4 patas, ¿sí? Como en posición de banco. Y de a poquito yo voy a ser curioso, voy a querer agarrar algo que está en la mesa o en el piso, un juguete. Entonces voy a autoexigirme como para desplazarme y ahí van a hacer el gateo,
¿sí? Yo voy a ir coordinando movimientos, ¿sí? Para poder resolver un problema. Por ejemplo, soy bebé, quiero alcanzar una pelota que se me escapó, un poquito más lejos que la mantita, entonces voy desplazándome coordinadamente hasta alcanzar ese juguete. Pero todo esto no es consciente, ¿sí? Como acá nos dice, van a ser operaciones no conscientes que yo voy a hacer para ir resolviendo problemas, ¿sí? Robert también nos dice que la matriz del cuerpo se apoya sobre todo como un ensamble de información, o sea, nosotros la noción que tenemos del cuerpo va a ser por información acumulada que vayamos teniendo en toda nuestra vida. Y eso se puede ir perfeccionando cada vez más. Por eso, por ejemplo, en la gimnasia podemos llegar a hacer cosas sorprendentes, como vieron en los videos la última vez. Nuestro cuerpo va a poseer así un límite que va a separar el medio interno del externo, o sea, nuestro cuerpo va a ser el límite. Y eso el cerebro lo tiene que saber. Entonces, nuestro cuerpo separa nuestro medio interno de lo externo y va a generar una percepción global que nosotros tenemos de nosotros mismos. Nosotros más o menos sabemos, ¿sí? Tenemos una percepción de cuánto medimos, de qué tamaño tenemos, ¿sí? De qué tan alto puedo levantar el brazo, levantar la pierna, etc. Tenemos una percepción que es global, porque después nos podemos exigir un poquito más, ¿sí? Pero nosotros sabemos que si queremos pasar entre dos sillas, conocemos globalmente la magnitud de nuestro cuerpo, para ver si pasamos entre esas dos sillas o no pasamos. Este esquema corporal incluye una estima de sí, que va a ser la confianza en nuestra competencia. Y también va a incluir la imagen de sí, que va a ser la representación de nuestro yo psíquico. O sea, la imagen psíquica que tenemos de nuestro cuerpo. Y todo eso va a construir el concepto de sí mismo, de sí. Bien, poniéndole un ejemplo, porque por ahí es un poquito abstracto todo esto para entender. Podemos decir, por ejemplo, me remonto a los 9 años. Llovió, hay un charco en la calle, ¿sí? Yo tengo que saltar el charco para poder seguir caminando, para cruzar la calle. Eso es un problema que me surge, ¿no? ¿Cómo lo voy a solucionar yo? Primero, voy a acudir a esto, al concepto de sí. ¿Qué concepto de sí yo tengo? Por un lado, tengo la estima de sí. A ver, ¿yo tengo la confianza de que voy a poder saltar ese charco o no? ¿Sí? Como que yo lo pienso, lo analizo. Todo esto rápidamente, chicos, ¿no? Ahora lo estamos diciendo más lentamente porque lo estamos reflexionando, pero esto se piensa en segundos, milésimas de segundo. Entonces yo digo, sí, tengo confianza de que sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo la imagen de sí, que es la imagen que yo tengo de mi cuerpo, que ese tamaño de charco, primero que tengo la fuerza para saltarlo, segundo tengo la longitud suficiente de las piernas para poder realizar un salto del charco, etc. Eso es ejemplo global y así con cada acción de la vida. Bien. Ahí se me pasó uno. Entonces, la estima de sí y la imagen de sí están incluidas en el concepto de sí, como acabamos de decir. Y debe pensarse el esquema corporal con una referencia directa a la corporeidad y a la motricidad ligado con los componentes sociales y culturales, ¿sí? Mi esquema de sí no va a ser lo mismo en una sociedad o en una cultura que en otra. No son la misma contextura física de los brasileros o de los africanos o de los europeos muchas veces o de los chinos que la nuestra. Son diferentes culturas, son diferentes sociedades y tienen en su estructura genética diferente formación corporal. Muchas veces dicen por qué los afroamericanos muchas veces son más veloces en atletismo o
O ahora, por ejemplo, la mejor gimnasta a nivel internacional es Simone Biles, por ejemplo. Y ustedes van a ver unas características muy personales de ella, ¿sí? Es bajita, ¿sí? Es muy potente de pierna, ¿sí? Muy rápida en sí en todos los movimientos. Ella tiene una estructura de cuerpo y genética de un grupo social cultural. Y esto va a estar ligado, como recién le dije, a nuestro cuerpo y a nuestra capacidad, a nuestra motricidad. Y lo último, podemos decir que el esquema corporal es construido por estos a partir de las experiencias sensibles. A ver, nosotros vamos a seguir construyendo nuestro esquema corporal, como recién les dije, a través de experiencias multisensoriales, pero además otro tipo de experiencias sensibles que son los problemas que se me van a ir presentando motrizmente para resolver. Eso también me va a dar una referencia a mi cabeza sobre la capacidad y la magnitud de mi cuerpo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Por ahí es un poquito complejo, por eso trato de repetir algunos conceptos. ¿Se entiende o no? ¿Están ahí? Sí, profe, Sí, eso profe. lo vimos Sí, profe. en corporeidad. Muy bien. ¿Pero este texto sí o no? Pues No, otro. vimos algo parecido en corporeidad, pero habla casi lo mismo, de los estímulos externos para la imagen corporal y el esquema corporal, que se construye día a día. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, la corporeidad, por ejemplo, la materia que ustedes están dando, con la gimnasia están totalmente ligadas. Porque imagínense que la corporeidad también incluye diferentes perfiles. El perfil de danza, que es artístico, que está relacionado con la gimnasia. El perfil, bueno, ahora hay uno nuevo que es de circo, pero que está totalmente relacionado con la acrobacia, con el baile, con lo artístico, ¿sí? Por lo cual está relacionado con la gimnasia también. A veces, o sea, está relacionado mucho con el arte, porque a veces también concursan, no sé qué profe tienen ahora, pero hay unas profes de artes plásticas que también les dan clases. ¿Cuál tienen ahora? ¿Qué han dado ustedes además de estos conceptos? Tenemos artes visuales, creo. Sí, con Stuttgart, Alejandra Con Stuttgart. sí. Y justo estamos haciendo el trabajo práctico 2 con el tema ese del arte visual y la educación física, cómo se vinculan. Nos hizo hacer un collage que nos represente a nosotros, digamos. Sí, con nuestra corporeidad. El ser corpóreo, creo que se llama. ¿Y cómo les fue con eso? ¿Bien? Esperemos que bien. Creo Igual no nos que bien. corrigió. Todavía no nos corrige. Bueno, mirá, yo les voy a hablar más que nada de eso al final. Vamos a ver actividades físicas, que es por ahí lo que nosotros, porque por ahí las actividades plásticas las podemos usar mucho en la colonia, si llegan a trabajar en algún momento en alguna colonia, o se puede aplicar, por ejemplo, en un día de lluvia que no tengamos espacio para trabajar, salón ni patio, también podemos desarrollar la parte de artes visuales, ¿sí? Pero yo se los voy a relacionar con el movimiento, ¿sí? Que es más lo que está relacionado a lo nuestro. Después vamos a ver unos juegos y unas actividades para que ustedes ya lo plasmen a este tema. Bien, continuamos entonces. La calidad de estas experiencias que vamos a ir teniendo va a depender del esquema corporal y de ahí va a venir la importancia de que la escuela, o sea, nosotros como formadores, los docentes, proveamos de muchas instancias para desarrollar la motricidad. Y vamos a considerar, es muy importante que el docente pueda considerar todos estos componentes sensibles que van a ser intelectuales y próximos a su vida, a la vida de cada persona, ¿sí? Entonces podemos decir que con esta importancia que tiene el docente, el concepto de sí no solo se va a formar por las experiencias motrices o visuales que tengamos, sino que también se va a formar con la interacción con el otro. ¿Sí? También hay ejercicios que después le voy a decir cómo se trabaja esto para trabajar con el compañero.
Interacción, entonces se va a formar con la interacción con los demás y con el medio físico que se nos presenta. No es lo mismo el esquema corporal que va a tener, que vamos a tener nosotros, por ejemplo, si nos criamos en la ciudad, que un chico que vive en la selva de Misiones, por ejemplo, ¿sí? No va a ser lo mismo nuestro esquema corporal de un chico que por ahí tenemos nosotros más próximo el río, el parque, etcétera, que un chico de departamento de Buenos Aires, ¿sí? Cada uno va a crear de acuerdo a su medio, ¿sí? De acuerdo a la interacción con el otro. El esquema corporal constituye el elemento integrador entre las sensaciones y la acción a través del ajuste de conductas motrices, estableciendo un sistema de referencia estable entre el cuerpo y el espacio exterior. Por supuesto, con todas estas acciones, estas experiencias, esta interacción, vamos a crear referencias en nuestra cabeza de nuestro cuerpo y el espacio exterior, ¿sí? Entonces, vamos a combinar así un doble sistema de referencia. Uno, que va a ser el que yo les digo, que traemos de origen genético, como yo les hablaba recién, por ahí de la velocidad de los afroamericanos, ¿sí? Porque ya genéticamente tienen un compuesto en los músculos, en el cuerpo, en la agilidad, en las medidas de las extremidades, diferente al nuestro. Entonces, vamos a tener un origen genético y otro va a ser adquirido por todos estos estímulos que yo les estoy contando. Por eso va a ser un doble sistema de referencia que se va a crear en la cabeza. La noción de esquema corporal va a implicar este doble sistema de identificación del propio cuerpo y donde la imagen corporal va a jugar un rol fundamental y la situación del cuerpo en el medio, en que las nociones espaciotemporales, las habilidades disponibles para actuar en él y la capacidad de relacionamiento con los demás va a determinar la situación. Bueno, ya lo dijimos esto recién a todo. Bien, ahí se ve bien o quizá lo agrando para que se vea mejor. Ahí. Bien, ahora vamos a hablar, ya hablamos de esquema corporal, ahora vamos a hablar de imagen corporal, que es distinto. En la imagen corporal va a ser como una representación de nosotros, es una representación que nosotros hacemos de nuestro cuerpo a través de la relación con los otros, ¿sí? Va a indicar cómo una persona se siente, se piensa y puede ser modificada por las influencias psicosociales, ¿sí? Cada sociedad tiene sus propias construcciones corporales resultantes de la estructura y los sistemas que la sustentan. A ver, entonces, nosotros hablamos que el esquema corporal se construye de las diferentes experiencias sensibles que podemos tener en nuestra vida. En cambio, la imagen corporal va a ser únicamente a través del feedback con otras personas, ¿sí? Cómo los demás me pueden percibir a mí, perciben mi cuerpo, ¿sí? De qué manera, por ejemplo, hay un juego, ¿sí? Que se llama El Espejo, ¿sí? Que podemos jugarlo en el patio, en donde podemos poner una música, nos ponemos enfrentados a un compañero y vamos copiando el movimiento del compañero. También hay otros juegos, por ejemplo, cuando yo digo ya, vamos de a dos corriendo, cuando yo digo ya, uno se acuesta en el piso y el otro tiene que recorrer la silueta del cuerpo caminando, o de diferentes formas, o lo puedo dibujar con una tiza en el piso si la directora me deja, ¿sí? Entonces eso me va dando referencia a mí de lo que el otro me está indicando de mi cuerpo. Puede ser muy positivo, como puede ser muy negativo, y ahí aparece el bullying, ¿no es cierto? Cuando los demás me ven de cierta manera, de efectos que muchas veces son creados por esas personas mismas que me están agrediendo, digamos, por lo cual están juzgando mi cuerpo. Y eso también me va a afectar. Por eso acá dice que
la imagen corporal va a ser, va a notar cómo esa persona se siente, se piensa, pero puede ser modificada por la influencia psicosocial. No es el mismo biotipo de cuerpo que se busca en Europa, de que por ahí se puede llegar a encontrar en Centroamérica, que son todas mujeres más voluminosas, ¿sí? Más curvilíneas, ¿sí? Que las personas en China, ¿sí? Cada lugar, digamos, cada sociedad tiene su propia construcción corporal de acuerdo a la estructura de un sistema, inevitablemente. ¿Influyen las publicidades? Sí, influyen. ¿Influyen algunas cuestiones que me pueden llegar en la escuela? Sí, influyen. ¿Influyen la tarea docente? Sí. ¿Influyen lo que me dicen mis papás? Sí. Todo influye, ¿sí? Negativo, positivamente, ¿no? Bien. La arquitectura corporal, entonces podemos decir que la arquitectura corporal va a reproducir la arquitectura de orden social, ¿sí? Entonces nos plantea Robert que la educación física tiene mucho por decir y por hacer, revisando ejercitaciones convencionales que vienen del año del ñoqui. Nosotros, ustedes, como nuevas generaciones, tienen que repensar y reflexionar eso y poder aplicarlo en la clase, en otras futuras generaciones, para poder revertir ciertos conceptos, ciertas estructuras que se vienen arrastrando inútilmente muchas veces. Entonces vamos a poder revisar estas ejercitaciones y cambiarlas, ¿sí? Para que sean mejor, para poder crear una mejor imagen corporal de esa persona. Nos dice también que es indudable que los aportes de los educandos, ¿sí? De los docentes, para la construcción del esquema corporal, si nosotros hacemos estas modificaciones positivas, va a ser mucho más significativo para el niño. ¿Mm? Bien, por ejemplo, lo que recién veníamos hablando. Ay, ¿para qué me perdí? Ahí. De la adolescencia. Lo que recién veníamos hablando con respecto a las exigencias culturales, por ejemplo, ¿sí? En el adolescente se puede crear un temor, o sea, a la evolución del desarrollo que va a ser inadecuada, porque va a estar en su desarrollo social, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, a ver, espera un segundito. Bien, ahí estamos. Entonces, cuando uno es adolescente, ¿qué pasa? Yo estoy en la etapa de la niñez y de repente mi cuerpo empieza a cambiar. Empiezo a ser prepuber, después puber, ¿sí? Después finaliza esa etapa con la adolescencia. Mi cuerpo va a tener múltiples y diferentes cambios, ¿sí? Generalmente me crecen las extremidades, me cambia un poco la dentadura, por ahí puedo llegar a tener tengo una explosión hormonal, lo cual me puede generar acné, a las mujeres también nos crecen el pecho, los hombres el vello. Entonces, todos estos cambios que son muy significativos, pueden crearle un temor al adolescente a esta evolución corporal y también desarrollo de la sexualidad que le está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¡Pum! Baja la autoestima. Mi cuerpo cambió, baja mi autoestima porque me siento inseguro, tengo miedo a los cambios, ¿sí? Y puedo reaccionar, digamos, de manera negativa a la influencia, a las cosas que me digan los demás, de todos estos cambios que me están pasando. ¿Mm? Entonces ese adolescente va a sentir su cuerpo, lo va a vivir como un cuerpo extraño, ¿sí? Se va a sentir extraño. Y de esta manera, ¿cómo se va a desarrollar? Se va a desarrollar indefenso, ¿sí? Porque puede recibir comentarios negativos respecto a su físico, respecto a lo que le esté pasando en ese momento, ¿sí? Ahí faltaría educación sexual integral, profe.
Claro, Ese. totalmente. Bueno, ahora, por ejemplo, por suerte que tienen los chicos eso, porque en mi época no existía. Gracias a Dios, yo, por ejemplo, tuve una madre muy abierta de sentarse a charlar con nosotros, de llevarnos al médico, explicar las cosas, pero hay muchos chicos que no recibieron información, o por ahí también, viste que con tus compañeros, con tus pares, también compartías información en el recreo, en lo que sea, pero antes era muy tabú eso. Vos imagínate, te está desarrollando y encima un tabú hablarlo, estás más indefenso que nunca, ¿no es cierto? Así que por suerte Sí, está de bueno verdad, eso, profe. Jorge. Sí. Que está bueno eso, Jorge, que decís que ahora el ESI está haciendo un aporte a los chicos muy interesante. Bien, entonces, en la formación de la imagen corporal vamos a considerar siempre todos estos aspectos involucrados de acuerdo a la etapa de crecimiento que esté pasando la persona. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el curso de desarrollo de esta persona va a estar expuesta a presiones que van a ser ambientales y de la sociedad, como también reacciones y juicios. ¿Sí? Profe, Sí. con eso de la imagen corporal, o sea, si uno se percibe flaco, gordo, y de afuera te estimula con que sos, o te influencia con que sos muy gordo, ¿eso no puede desvirtuar tu imagen corporal? Exacto. O sea, no te puede afectar, Sí, 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 sí. te puede hacer bulímico, anémico, porque son Exactamente. comentarios negativos que influyen en tu imagen corporal. Exacto, Tú- eso mismo te iba a decir, que todos los comentarios negativos de acuerdo a tu imagen corporal o erróneos muchas veces, por la misma exigencia de la sociedad, viste que estás gordo, estás flaco, esto que lo otro, te pueden generar una confusión, digamos, de acuerdo a tu imagen corporal, lo cual te puede llevar a diferentes problemas de alimentación, problemas personales, muchas veces depresión. No sé, alguien iba a decir algo, uf, o no. Profe, tu propia comparación también, Sí, vos porque comparás con los demás, es lo mismo, Sí, porque digamos. puede estar confundido también, cómo te percibís vos. exacto, exacto. Todos los comentarios, ya sea de sí mismo o de los demás, pero siempre viene de afuera, porque uno como que se mide con los de afuera, sin querer, todo el tiempo, ¿sí? Ay, me dijo que estoy muy gorda, ay, me dijo que estoy muy flaco, ay, me dijo que no tengo músculo, ay, yo no tengo los abdominales marcados, ¿se entiende? Entonces como que todo pin, 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 pin acá en la cabeza, ¿sí? Y eso en alguna manera te termina afectando de manera negativa, ¿sí? Entonces, continuemos. ¿Qué podemos hacer nosotros de la educación física? Podemos trabajar, ¿sí? Que eso se usa mucho, por lo menos lo he visto trabajar mucho en secundaria también, trabajar de manera reflexiva sobre las imágenes del cuerpo que están idealizadas, que son producidas para el consumo, para que nosotros compremos y consumamos. El capitalismo entra ahí. Exacto, en un mundo capitalista que nosotros estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Entonces nosotros en la educación física tenemos que encontrar espacios para poder mejorar estos aspectos de la construcción de la imagen corporal, como así también muchas veces somos un espacio para los chicos, como es un ámbito más informal que el de la clase, en el aula. Los chicos por ahí encuentran como un refugio también en nosotros y muchas veces les va a pasar que vienen y le cuentan cosas, por ahí vos no preguntás, pero ellos vienen y te cuentan porque también están buscando como apoyo, como una contención respecto a esto, ¿sí? La construcción de la imagen corporal, entonces es un proceso que va a ser delicado, que la tenemos que tener en cuenta, que va a transcurrir en márgenes estrechos de vulnerabilidad entre la infancia y la adolescencia y se puede prolongar a la adultez y a la vejez. Porque después, en la vejez, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes tienen un grupo de la tercera edad,
también se va a distorsionar la imagen corporal. Porque esas personas, yo escucho mucho por ahí, gente grande, no, es que yo ya no puedo como antes, viste que estoy viejo y ya no veo nada y ya no puedo hacer esto, como que también su cuerpo va en detrimento y ellos lo sienten y también se afligen, digamos, porque está cambiando su imagen corporal y no es fácil cambiar una estructura que uno ya tiene creada de hace muchos años. Pues hay que aceptarla y también, que también eso se trabaja con la gente de tercera edad mucho, reconstruir la imagen corporal, de acuerdo a las posibilidades que tienen corporales cada persona, y transportarlo a algo positivo. Eso muchos de los profes podemos hacer. Estas frustraciones respecto al propio cuerpo pueden hacer una eclosión en cualquier etapa de la vida, más en la adolescencia ya lo hablamos, que puede traer algún problema. Estos problemas generalmente cuando se hace una eclosión, que recién hablamos de algún trastorno alimenticio, alguna depresión, etcétera, se llaman agujeros emocionales, ¿sí? Que son los que causan un displacer en el cuerpo, en un cuerpo que no es aceptado por los otros, y por ende, si los otros no me aceptan, yo no me acepto a sí mismo tampoco, porque yo siempre quiero pertenecer a un grupo social. Lo que acá nos dice que es un texto viejo, chicos. Lo voy a decir igual porque lo dice el texto, pero hoy en día está más normalizado que, por ejemplo, un adolescente quiera de cierta manera llamar la atención, de alguna manera, ¿sí? Entonces acá los ejemplos que nos da: cuerpo superficial, tatuaje, pelo teñido, ropa no convencional, actitudes, gestos, postura, alcohol, drogas, sexo sin contexto amoroso, sedentarismo, vida cibervirtual, etcétera, ¿sí? Como que eso lo veían como algo, hay cosas que son malas, como el alcohol, las drogas, etcétera. Profe, ahora está más abierto a lo inclusivo y a la diversidad, por eso. Claro, es que hay que trabajar eso, totalmente, ahí es a donde vamos. Por eso aclaro que esto es un texto viejo, digamos. Yo no sé si ustedes, capaz que eran muy chicos, ¿se acuerdan de la época de los emo y los floggers y todo eso? Ah, sí, yo lo viví en la escuela. Claro, yo no Sí, sé. yo lo viví eso. No Yo me lo acuerdo. veía en o sea, yo estaba en primaria y lo veía en la secundaria. Claro, pero bueno. Yo lo pasé y tuve muchos quilombos con eso. ¿Sí? Los armaban peleas de grupo, todo. Ah, Sí. claro, me acuerdo que se juntaban en ciertos puntos de la ciudad y los floggers y los Yo me acuerdo que emo. armaban grupos de fe y ahí organizaban las peleas. Sí, se juntaban, pero había mucho quilombo entre grupos, entre Claro. tribus. Es la misma. Ah, En bueno. la Sanmi se juntaban. Ay, no, porque a mí me gustaba, viste cómo se caracterizaban, ¿no? Por eso digo que está bueno, porque en realidad era... Sí, tenían algo que lo definía, el Claro, pelo, la ¿viste? ropa, Exacto. como una Por eso, corporidad específica definida, de ellos. ¿viste? Pero ¿qué buscaban ellos? Pertenecer a un grupo, o eran flogueros o eran emo, ¿me entendés? Entonces, ellos buscaban de alguna manera, sin querer, porque uno está en la adolescencia, es obvio, si no es esa moda del flogger del emo, va a ser. Entonces, lo que yo le quería decir con los flogger y con los emo era que ellos en realidad buscaban pertenecer a un grupo y que por eso se vestían así o tenían esa tendencia, digamos, para llamar la atención. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo es la imagen corporal? ¿Cómo podemos detectar como adulto, como profe, una imagen corporal positiva o negativa? La positiva, la persona, vamos a notar que una persona tiene una percepción clara y real sobre cómo es su cuerpo y la acepta, digamos. Es capaz de valorar y apreciar su cuerpo siendo consciente de que solo es una parte de su conjunto como persona y que otros aspectos, ¿sí?, como la personalidad, tienen un valor mucho más importante que definen su identidad.
la persona la vamos a notar que es una persona segura y cómoda dentro de su propio cuerpo, ¿sí? Y una imagen corporal negativa la podemos detectar si vemos que esa persona tiene comentarios sobre su cuerpo, pero de una percepción distorsionada, ¿sí? Viendo como que es realmente distinto. Va a ser una persona ansiosa. Nosotros en nuestro ámbito lo vamos a ver mucho, por ahí, sobre todo en el ámbito privado, ¿sí? En la escuela también se ve. Vieron que siempre está el hecho de que el gordito lo mandan al arco y esas cosas que no tienen que pasar, ¿sí? Vamos a ver que esa persona es ansiosa, se avergüenza de sí misma, de su físico, se va a sentir incómoda, angustiada dentro de su propio cuerpo. Y más que nada porque por ahí nosotros al trabajar con el cuerpo le vamos a poner desafíos, ¿sí? Como ejercicios, que por ahí no los puede hacer o por ahí se tira abajo porque tiene baja la autoestima. Dice, no, profe, yo no lo puedo hacer porque yo no me sale, o lo que sea, ¿sí? O porque estoy muy gordo, porque no aguanto, no sé. ¿Mm? Por eso es importante poder trabajarlo nosotros en nuestro lugar. En conclusión, la concepción de la corporeidad humana va a sentar bases para que en la educación física nosotros podamos darle la posibilidad a las personas de un autoconocimiento que sea diferente y se puedan desenvolver de manera social y personal, ¿sí? De manera más diferente y positiva, teniendo el cuerpo que tienen. Por supuesto, nosotros vamos a difundir de que realmente es salud, ejercitarse, hacer actividad física, ¿sí? Pero también lo importante... Eso no viene en mano de que Eso no viene, bueno, viene en mano de que no hay que ver al alumno como una herramienta de trabajo, así de moldear el músculo y eso, sino como una persona que siente, piensa. Exacto, totalmente, totalmente. Mira, la otra vez, yo hace unos años daba circo, acrobacia aérea en una institución privada. Y tenía adultos y adolescentes en los mismos grupos. Y bueno, hace muy poquito, una de mis alumnas vino y me dijo, Alfon, yo te quería agradecer porque vos desde tu lugar, desde tu clase, me ayudaste mucho, que eso les va a pasar a ustedes también, digamos. Me ayudaste mucho a sentirme mejor, digamos. Yo no estaba pasando un buen momento, ella nunca me lo demostró en realidad, porque era una persona muy tímida, muy retraída, viste que siempre se baja la remera, cuando hace algo se baja la remera, pero ella estaba como muy mal, digamos, en la adolescencia, disconforme con su cuerpo, yo no sé si le hacían bullying, tanto no le pregunté, pero yo en la clase la hice sentir una más, la hice sentir que ella podía, la hice sentir que ella podía demostrar, digamos, que podía hacer los ejercicios, que podía tener un momento de alegría, porque hacíamos juegos y hacíamos cosas divertidas. Y esa es nuestra función como educador, digamos. ¿Sí? Claro, dándoles herramientas y estímulos para... Exacto. Y de la palabra también, ¿viste? Como vos decís, un estímulo de palabra siempre es muy, muy importante, porque salvo gente que tiene mucha autoestima, pero la mayoría es como que se tira abajo, yo no puedo, o, ¿viste? No me sale, o tengo miedo. Bueno, tenés miedo, vamos a hacerlo, pero yo te ayudo, te doy otras herramientas, ¿sí? Eso es muy importante. A mí me Chicos, pasa algo parecido con natación. No soy bueno con natación, pero igual le pongo ganas. Total, la idea es aprender. obvio, y eso lo ve el profe, ¿sí? Y seguramente te va a dar una mano aparte, te va a tratar de ayudar. Mira, la otra vez estuvimos en una charla de psicología deportiva y el psicólogo daba un ejemplo. Dice, yo doy clase en la Facultad de Santa Fe. Y bueno, estaba haciendo un proyecto de investigación con unos chicos
y les hice una actividad de los cuales les pregunté, ¿cuántos de ustedes se frustraron cuando desaprobaron la facultad el primer parcial? Y pasaron un grupito, ¿no? Pasó al frente un grupito. Y le dice, ¿cuántos de ustedes han hecho deporte, por ejemplo? Y todos los que estaban fuera de ese grupito levantó la mano. ¿Por qué? Porque el deporte es una prueba y error de manera constante. Caerse, levantarse y aprender. Estos chicos que nunca habían hecho deporte, que se frustraron en su primer parcial, quizá algunos porque son muy autoexigentes, pero la mayoría porque no trabajó la tolerancia a la frustración, que eso te lo da el deporte, de manera continua, ¿sí? Entonces, vos sabés que, bueno, no aprobé la primera vez, estudio más para la próxima, ¿sí? Porque es eso el deporte. Pruebo, no me sale, lo vuelvo a intentar, no me sale, no lo vuelvo a intentar, hasta que me sale. Entonces, por eso nosotros podemos hacer mucho desde nuestro lugar. ¿Se entendió ese concepto? Sí, se pasa en base de la prueba y error. Sí, En poner voluntad y esforzarse más siempre. Sí, y trabajar esos valores que van a alimentar, digamos, a la autoestima, a la personalidad, van a construir una buena personalidad, etc. Bueno, chicos, por el día de hoy ya estaríamos.